CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, esto es con sentido común. Vamos a conversar ahora con el presidente de COSIR, que es el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario. Estoy hablando de Andrés Gariboldi. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días, gracias por tu llamado. Al contrario, gracias a vos por conversar con nosotros. Bueno, te llamamos para saber cómo está el mercado inmobiliario en general y después revisar un poquito la compraventa de inmuebles, los alquileres y todo, habida cuenta que cada vez que hay un cimbronazo como el que hemos tenido con el dólar, que en poquito tiempo pasó de 200 a 300 prácticamente, para hacer números redondos, todos los sectores en general, la idea es charlar contigo sobre el inmobiliario, bueno, se reacomodan de alguna manera, o por lo menos se afectan de alguna manera. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario en general con estos numeritos que han cambiado tanto, Andrés? Mira, te hago un pequeño, te llevo un poquito más atrás para contarte cómo estábamos y a dónde nos encontramos. Estábamos con un primer semestre del año, te diría, de que viendo algunos síntomas de reactivación, un mayor número de consultas y algún cierre de propiedades. La verdad es que estábamos sumamente optimistas, sobre todo teniendo en cuenta que lo que había pasado en el segundo trimestre 2022. Vislumbrábamos un dólar estable y eso hace de que cuando el dólar lo tengamos estable, el tenedor de los mismos toma la decisión de cerrar una operación, de ir al ladrillo, de ir a la búsqueda de un refugio. ¿Qué es lo que pasó? Pasó este cimbronazo de renuncia del ministro de Economía, una disparada, como decís vos, de casi del orden de 200 a 300, y bueno, lo tendríamos que considerar como, para ponerlo como metafóricamente, una fuerte tormenta, una lluvia torrencial, truenos, relámpagos, y ahora seguramente lo que va a pasar es esperar que salga el arco iris, que deje de llover, ¿no? Claro. Esta lluvia se detenga y se vuelva a estabilizar. Mientras tanto, te diría de que estamos muy tranquilos, te diría prácticamente paralizados, la gente viendo a ver qué es lo que pasa, prácticamente en casi todas las actividades. Te encontrás con muchas dificultades de precio, te encontrás con dificultades de compra de mercadería, te encontrás con problemas de reposiciones. Y bueno, esto está pasando exactamente lo mismo en el mercado inmobiliario. Por tu experiencia, cuando pasa una cosa así, porque hemos visto en otras oportunidades, que el precio de los inmuebles trata de resistir casi los mismos valores o ajusta un poquito. En las últimas situaciones parecidas a esta, me parece que los valores bajaron bastante más. Corregime, Andrés, si no estás de acuerdo, pero creo que las últimas cimbronazos, los valores en dólares de las propiedades, por lo menos de algunas, hay algunas que los lotes, por ejemplo, siguen para arriba, pero hay otras propiedades que están para abajo 20, 15, 25% y en algún caso hasta un poquito más, me parece, ¿no? Y por tu experiencia, ¿qué es lo que puede pasar ahora? Mira, en todo el periodo de pandemia, tanto 2020 como 2021, la verdad es que hubo una perforación de precios en dólares muy significativa. Claro. Pero muy significativa. Te diría que estos porcentajes que dijiste vos hasta te has quedado corto. Llegamos a tener bajas del orden del 30% para poder cerrar un negocio. Sí, claro. Ahora, después de ese 30, vino esta estabilidad que charlábamos recién del primer semestre, y la verdad que te diría de que no soy optimista en que los precios puedan seguir bajando. Yo creo que la verdad es que requerimos una calma, la perforación que hubo fue significativa. Te diría de que estábamos en un piso, por eso empezamos a cerrar negocios en el segundo trimestre del año. Creo que, digamos, se va a resistir un poco el precio a la baja. La verdad que lo consideramos que estamos en precios muy, pero muy tentadores. Fíjate qué es lo que está pasando a nivel de construcción, ¿no?
Estamos con un índice de crecimiento de la construcción importantísimo. Permiso de edificación, te diría que estamos a niveles del 2019. Y bueno, el fiel reflejo de eso, ¿cuál es? Es de que el cliente o el que tiene un pequeño ahorro quiere colocar sus pesos. Necesita ir a una zona de confort, a una zona de tranquilidad, que únicamente se la puede brindar el inmueble, ¿no? Que digamos, no se reperfila, tiene una pérdida mucho menor a la pérdida que vemos hoy desde el punto de vista del proceso inflacionario, ¿no? Estamos hablando del orden del 90% para el 2022. Entonces el ladrillo termina siendo un refugio, ¿viste? Te da un poco más de tranquilidad cuando te acostás a dormir y decís, bueno, lo tengo en un inmueble, hay una escritura pública de por medio, seguramente esto con el transcurso de 1 o 2 años podrá recuperarse un poco más. Si aparecen créditos de largo plazo en 4 o 5 años en la República Argentina, eso significaría una gran valorización de ese inmueble, y no lo que te puede estar pasando hoy con títulos públicos, con plazos fijos, que veo un deterioro pero constante, a diario, ¿no? Sí. Ahora, Andrés, yo estoy viendo que se multiplican los proyectos de barrios nuevos en Funes, en Roldán, en Nibarlucea, en Pueblo Ester. ¿Esa es toda gente que se está yendo de Rosario? Y entonces hay un cambio de valores entre zonas, entre barrios. ¿Eso está pasando o cómo se entiende este fenómeno? La pandemia marcó un antes y un después en lo que respecta a calidad de vida, ¿no? Pensar hoy en vivir en un departamento de 2 dormitorios, interno, sin balcón, la verdad es que se hace sumamente difícil. La gente empezó a privilegiar espacios verdes, empezó a privilegiar el tema de conectividad chico-distancias, ¿no? O sea, hoy hay muchas empresas que trabajan 2 días, 3 días en home office y 2 o 3 días presenciales. Digamos que el factor distancia pasó a ser un tema no tan preponderante como era antes. Entonces, bueno, la demanda está. No es tan difícil adquirir un terreno bien ubicado dentro de a lo mejor de un nuevo barrio, muy difícil dentro de la ciudad de Rosario, y esto hace de que estos desarrollos estén funcionando muy bien, sobre todo lo que hemos visto en estos últimos 2 años en Funes, ¿no? Lo que está pasando en Pueblo Ester, ahora un desarrollo nuevo importante en Nibarlucea. Bueno, creo que es un fenómeno de que va a seguir dando esos frutos, y te diría que a lo mejor hasta podría llegar a ser en menor escala una copia de lo que pasó en Buenos Aires, ¿no? Andrés, ¿qué pasa saliendo de la compraventa y metiéndonos en los alquileres? ¿Qué pasa con el mix mala ley de alquileres, inflación galopante, dólar para arriba? ¿Qué sale de todo eso cuando uno tiene que ir a alquilar o cuando uno tiene que renovar un alquiler, tanto sea propietario como inquilino? Valores en dólares no existen. El valor de la locación está ligado al salario. Estamos con una muy mala ley y nuestros legisladores hace 6, 7, 8 meses que no se ponen de acuerdo a ver cuál es la más adecuada. Hemos llevado distintas alternativas, distintas propuestas, y la verdad es que no hemos podido encontrar satisfacción al respecto. Preocupante para el que quiere alquilar porque no encuentra inmuebles, hay poca oferta y hay mucha demanda. Problemática para el propietario, que le ponen una sola actualización al año con inflación del 90%, que es algo, digamos, lapidario, ¿no? Y cobrar 10.000 pesos en enero y volver a cobrar 10.000 pesos en octubre, noviembre y diciembre, eso tiene un deterioro, pero muy significativo. Te desalienta a que vos pongas el inmueble en alquiler. Entonces, ¿a dónde vas? Y bueno, che, vendamos esto. Por eso hoy nuestro portal propia.com.ar del colegio tiene aproximadamente 57.000 inmuebles en venta, ¿no? 57.000 inmuebles en venta. 57, exacto, 57.000 inmuebles en venta en la región. Esta es la realidad que estamos viviendo. Claro, me dejaste helado con el número. Es un número muy, muy grande. ¿Y hay demanda para eso?
No, por supuesto, es un poco lo que decíamos antes. Claro, Hay gran claro, tormenta, claro. que requerimos de que esa tormenta se calme hasta que no tengamos una nueva salida del sol y que aclare el panorama, no lo vamos a tener. Sí, sí. Y se está dando entonces, me imagino, vuelvo con esta pregunta, ¿no? Más allá del dólar que ha hecho caer el precio de los inmuebles en términos generales en alguna crisis anterior, vos ahora nos estás diciendo que crees que en esta van a ofrecer un poco más de resistencia a los valores de los inmuebles, Bueno, por un pero tiempo. claro, pero me imagino que con esto que estamos hablando del cambio de cabeza post pandemia y la cantidad de inmuebles y demás, debe haber mucha variación de precios por zona, ¿no? Debe haber zonas muy deprimidas y debe haber zonas que son zonas Sí, estrella, me imagino. yo te diría que sobre todo tenés que verlo en el inmueble, ¿no? Esto que te decía yo antes. El 2 dormitorios internos sin balcón es una unidad y dentro del radio céntrico, una unidad que la tiene despreciada. Entonces ahí te vas a encontrar con un valor del metro cuadrado muy inferior a otra que te encuentre en el Parque España externo con balcón. Sí, sí, ok. Es ahí donde vas a encontrar fundamentalmente la diferencia. La vas a encontrar en el tipo de unidades, en las características, en cómo esté ventilada, en cuáles sean los espacios de metro cuadrado. Creo que pasa por ahí, Marcelo. Ujú. Muy bien, Andrés. Bueno, vamos a tener que esperar un poco que esto se aquiete entonces. No tenga ninguna duda. Esperemos que sea lo más corto posible. Ojalá así sea. Gracias por conversar con nosotros, muy amable. Al contrario, a tu entera disposición. Un abrazo grande. Adiós, hasta luego. Hemos conversado con Andrés Gariboldi, que es presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario. El panorama, lo escucharon, llamarle de alguna manera tranquilo, en el sentido que no hay movimiento, no hay movimiento. Hay que esperar que esto se calme un poco. Los que tienen dólares los guardan para ver hasta dónde llega. Los que tienen que vender esperan, los que están todos viendo qué pasa.